Hoy vamos a tratar el tema del Foro de Sao Paulo, nacimiento del Foro de Sao Paulo, el contexto histórico, político del nacimiento, cómo pasamos de la Unión Soviética al Foro de Sao Paulo, cuáles han sido los referentes, el plan, el fracaso del Foro de Sao Paulo y también un panorama general en América Latina. Exactamente. Así que, bueno, para hablar del Foro de Sao Paulo hay que tratar el aspecto histórico y, lógicamente, el Foro de Sao Paulo nació luego de la disolución de la Unión Soviética en diciembre del año 1991 y 2 meses antes la Unión Soviética reconoce la independencia de repúblicas como Estonia, Letonia, Lituania y también sirve como contexto histórico la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Pero, ¿qué pasa? Se da la situación de que líderes latinoamericanos se preocupan por el tema del financiamiento, ya que la Unión Soviética financiaba a muchos partidos políticos de izquierda, así como movimientos y también otros frentes guerrilleros marxistas, como fue el caso de la FARC, el movimiento MIR de Chile, Sí. el Ejército también de Liberación Nacional. Es decir, que básicamente la preocupación del Foro de Sao Paulo no era el objetivo específico, sino más bien el interés económico que recibían a través del financiamiento de la Unión Soviética. Bien. Así que, ¿qué dices tú? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que es bueno igual situar el contexto histórico, como lo estás haciendo, y también decir que han tratado con el Foro de Sao Paulo buscar nuevas estrategias, ¿no? Porque con la disolución de la Unión Soviética dicen, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a este panorama? Analicemos el aspecto mundial con respecto a las consecuencias de la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y demás. Entonces creo que es buscar nuevas estrategias para y resolver en tanto ya estaba disuelta la Unión Soviética. Pero creo que también es importante agregar, o es lo que a mí me gustaría agregar, el por qué cae el muro de Berlín y por qué conlleva esto a la disolución de la Unión Soviética. Porque creo que hay un montón de gente, y yo hasta hace poco incluso no lo sabía, y nada, es importante contarlo también para que se entienda todo, entrelazarlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Berlín queda dividida en 4 sectores de ocupación. En este sentido, por un lado teníamos a los aliados, estaban los aliados, franceses, estadounidenses, ingleses, etcétera, y por otro lado, el bloque soviético. ¿Qué pasa? Como estos dos bloques, por supuesto que tenían ideas sumamente contrarias, surgen disturbios, diferencias, y en 1949 se declara la República Democrática Alemana, ¿no? De Alemania. Esto trae aparejado una división de Alemania en dos, y a raíz de la declaración de la República Democrática Alemana surge la República Federal Alemana. La República Democrática, la primera que nombré, estaba bajo la influencia soviética, no hace falta ni aclararlo. Y la República Federal amparaba las ideas de libertad y democracia. Entonces, cuando surge esta división en Alemania en 1949, a la misma vez comienza una ola masiva de migración. La gente comienza a irse, los ciudadanos del lado soviético comienzan a irse en virtud de la tiranía que veían que se acercaba, que se aproximaba, ¿no? A raíz de esto, las autoridades de la parte soviética crean el muro, en 1961, el muro de la vergüenza. Que se cae el muro en 1989, como dijiste vos, Juan, y la caída del muro de Berlín supone dejar al descubierto el fracaso del socialismo, ¿no? Porque en ese momento triunfa la libertad individual sobre la opresión y también sobre la teoría socialista que se había aplicado en este bloque soviético. Entonces, la caída del muro representa la imposibilidad de que funcione el socialismo, la parte de pobreza, la parte de miseria, de hambre, etc. Esto
es uno de los factores por los cuales se termina de disolver la Unión Soviética, porque justamente paralelo a esto, en algunos movimientos comunistas, como en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, perdón, estaba debilitándose y fracasando el comunismo. Entonces, por este motivo, por la caída del muro y diversos otros factores, es que el 8 de diciembre de 1991 se firma el acuerdo de la BETSA y donde se declara la disolución de la Unión Soviética. Sí, sí, totalmente. Y bueno, antes de hablar del Foro de Sao Paulo, también quiero agregar algunas cositas sobre la Guerra Fría. Sí. Y es que tras el término de la Segunda Guerra Mundial, un punto a favor de la Unión Soviética a nivel geopolítico y militar fue que tomaron primero Berlín. Al tomar primero Berlín, antes que los aliados, entonces ahí básicamente marcan su terreno, su posición. Esto conlleva a que Berlín se divide en dos, tal y como tú indicaste, Sí. y que de hecho hoy en día esa misma división permanece en el aspecto cultural. Tenemos una Alemania occidental y una Alemania oriental en términos culturales, y que esto incide tanto en la economía alemana que la Alemania oriental, donde los soviéticos tenían más incidencia, es más pobre que la Alemania occidental. Y bueno, ya cuando los soviéticos se dan cuenta que muchos alemanes, o más bien los países del lado oriental, migran hacia países donde el sistema capitalista es imperante, entonces ahí los soviéticos toman la decisión de crear un muro de contención y bueno, básicamente obligar a las personas a vivir bajo un sistema comunista, porque de eso siempre se ha tratado. El comunismo se impone en base a imposición, en base a revolución, viene todo un aparato estatal totalitario a controlar, no permite la diversidad, no permite que la economía fluya, etcétera, etcétera. Y bueno, ya con el caso de la Guerra Fría, un conflicto ideológico, ¿no?, entre bandos, el bando soviético y el comunismo, y el bando de los aliados, encabezado por Estados Unidos, y el capitalismo. Y bueno, dentro de la misma Unión Soviética se da el caso de que muchas personas deciden sublevarse, deciden protestar en contra de aquel sistema comunista, porque se dan cuenta que las políticas económicas, las políticas sociales no son suficientes. Y es que, bueno, también Estados Unidos, de manera ingeniosa, comienza a promover sus ideas a través de lo estético. ¿Por qué razón? Porque a través de lo estético la gente empieza a enamorarse. Entonces viene todo un mecanismo propagandístico para favorecer el capitalismo, y la gente se da cuenta a través de la propaganda, a través de lo estético, que el mismo comunismo no funciona. Y bueno, entonces en la década del 80, por ejemplo, viene este mandatario, Mikhail Gorbachev, con la perestroika, a tomar medidas políticas, a tomar medidas económicas, y aún no fue suficiente. Con Gorbachev, la Unión Soviética empieza, entre comillas, a aceptar la propiedad privada, a aceptar la liberalización de los mercados en ciertos términos, pero como quiera, Gorbachev pierde la autoridad política en la Unión Soviética, y eso conlleva a que los soviéticos tomen la decisión de reconocer la independencia de varias repúblicas, y cómo no, entonces termina en el año 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Ahora viene entonces el tema del Foro de Sao Paulo. Quiero saber si me veo bien, por lo menos. No, pero se te escucha bien. Terrible, pero nada. Si alguien me quiere ver bien, entonces que entre a mi perfil y vea una foto. Pero bueno, con el caso del Foro de Sao Paulo, nace en julio de 1990, que de hecho estamos en el mes de julio, y el Foro de Sao Paulo celebra los 30 años de su nacimiento. Así que bueno, ahora empezamos a hablar del Foro de Sao Paulo, luego de un review histórico acerca de la Guerra Fría, Unión Soviética. Ya vimos la introducción. Correcto. Y bueno, es que yo puse, como indiqué en el tweet que yo puse esta tarde, a los líderes del Foro de Sao Paulo no les bastó ver
el fracaso del comunismo, no le bastó ver la caída del muro de Berlín y, por supuesto, la disolución de la Unión Soviética. Lo que pasa es que el Foro de Sao Paulo es una copia barata de la Unión Soviética en América Latina. Pero si quieres agregar algo. Sí, yo creo que también, primero que buscaron otras estrategias, ¿no? Como movimientos sociales alternativos, con la creación del Foro de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto que había quedado en evidencia a nivel mundial el fracaso de lo que suponía aplicar la teoría socialista en una sociedad. Y también, por otro lado, habían fracasado los movimientos marxistas guerrilleros, las revoluciones militaristas y demás. Entonces, esto en los años 60 y 70 en un montón de regiones de América Latina, ¿no? Entonces creo que fue buscar nuevas estrategias a través de la creación del Foro de Sao Paulo, que la idea la tuvo Fidel Castro y se la transmitió, o sea, se lo propone al que en ese momento era líder sindicalista y el fundador del Partido de los Trabajadores en Brasil, Lula da Silva, y así crean el Foro de Sao Paulo para poder llevar a cabo todos los años una reunión y practicar sobre temas políticos, económicos, culturales de Latinoamérica, ¿no? Esa era la apariencia, que en definitiva tuvo la primera reunión que hicieron donde participaron grupos guerrilleros, todos los partidos comunistas, sindicales, etcétera. Lo que se hizo foco es en buscar cómo la izquierda podía avanzar luego de la caída del muro de Berlín, de qué otra forma avanzar. Por otro lado, encontrar refuerzos para poder fortalecer todos los partidos comunistas de la región y hacerle frente al neoliberalismo. Así le llamaban, y que es que, bueno... Así le llaman. ¿Perdón? Así le llaman todavía. Así le llaman todavía. Y es que, bueno, con el nacimiento del Foro de Sao Paulo, comienza, ¿no?, con una nueva lucha lingüística, porque muchos de los líderes del Foro de Sao Paulo adoptan el término liberal y a las ideas contrarias entonces le llaman neoliberalismo como una forma de lo negativo, y comienza con todas estas políticas antiimperialistas, antiyanquistas. Es decir, que aún mantienen aquel discurso, aquella lucha lingüística a favor de ellos, y lo lanzan a través de una campaña totalmente mediática. Y que de hecho adoptan propiamente términos como pueblo, soberanía, democracia, libertad, igualdad, tolerancia, y básicamente desnaturalizan los conceptos por el mero hecho de que la izquierda se basa en eso, desnaturalizar todo lo genuino y empiezan a adoptarlo como si fuese propio. Es por esa razón que vemos los líderes izquierdistas, líderes del Foro de Sao Paulo, que en su discurso hablan de que vive el pueblo, de que viva la patria, como un hecho de que si viene una persona, un candidato político, y mantiene políticas económicas contrarias a lo que ellos defienden, entonces empiezan a decir que son enemigos del pueblo. Y lo que te quiero decir es que vienen a desnaturalizar todos los conceptos, a adoptarlos como si fuesen propios, a elaborar un discurso con todos esos conceptos que son bonitos, que son agradables y que a la gente le gusta escucharlos. Exactamente. Entonces, es lo que te digo. Luego, con el contexto del Foro de Sao Paulo, tal y como tú indicas, creció bajo la influencia de dos líderes, el Partido Comunista de Cuba, encabezado por Fidel Castro, y el Partido de los Trabajadores, encabezado por Lula da Silva. Y que de hecho, en el nacimiento del Foro de Sao Paulo, solo un miembro estaba en el gobierno, que era el caso de Cuba. Claro. Lo que pasa es que Cuba, Fidel Castro estaba gobernando desde la Revolución Cubana, y que mantiene, ¿no?, toda una dictadura sobre Cuba, sobre el pueblo cubano. Así que básicamente el Foro de Sao Paulo nace en América Latina
con el objetivo de reivindicar todo lo que hacía la fracasada Unión Soviética. Exactamente. Sí, y una nota de color que justo me quedé pensando en lo que dijiste y lo voy a relacionar con esto que voy a decir ahora. Es que justamente hasta la creación del Foro de Sao Paulo, el partido que tenía poder era en Cuba el Partido Comunista Cubano desde los 60. Y en el Foro de Sao Paulo, uno, si analiza, luego del foro, de la creación del foro, es como que los integrantes comienzan a buscar estrategias para poder llegar al poder. Y ya no utilizan las armas, como lo hacían antes, sino son muy ingeniosos y utilizan las herramientas democráticas, ¿no? La vía electoral para llegar al poder. Y así vemos distintos partidos y demás que llegaron efectivamente al poder luego del Foro de Sao Paulo, como por ejemplo acá en Argentina, los Kirchner, en Chile, Michelle Bachelet, en Venezuela, Maduro, que en definitiva han tergiversado el término de democracia, a mi entender, ¿no? Esto es un análisis personal. Por el hecho de que acceden al poder utilizando las herramientas democráticas, pero una vez que están en el poder se encargan de derrumbar todas las instituciones democráticas de la libertad y empobrecer a la sociedad, como es el caso de Venezuela, por ejemplo. Entonces, esa era la nota de color que quería agregar, que relevante es que a partir de la creación del foro comienzan a acceder efectivamente al poder a través de la democracia, utilizando el lenguaje también, como decís vos. Sí, y bueno, el asunto está en que se dan cuenta que el mundo cambió y que todas esas revoluciones militares, armadas, perdieron incidencia. Entonces, ¿qué pasa? Como todo fin del socialismo es llegar al comunismo, hay que considerar que el comunismo y el socialismo son lo mismo, la misma basura. La única diferencia es el matiz, que para llegar al comunismo se necesita una revolución, como fue en el caso de la Revolución Cubana y como fue el caso luego de la guerra de la península coreana y la instauración de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Pero ¿qué pasa? Se dan cuenta que mediante el socialismo, o sea, para implantar el socialismo, se necesita reformas, se necesita llegar mediante vías democráticas. Entonces comienzan a elaborar un discurso, ya dejan de llamarse comunistas, ahora empiezan a llamarse socialistas, profesan el progreso, las reformas, profesan las políticas moderadas, pero al final de cuentas llegan al único objetivo real que tienen, y es el comunismo. Aclaro, la única diferencia son las matices. Para llegar al comunismo se necesita una revolución directa, pero para llegar al socialismo se necesitan reformas, se necesitan las vías democráticas que ellos consideran. O sea que apoyo mucho esta idea de que utilizan los mecanismos viables, porque el mundo ha cambiado. Ya la Guerra Fría deja de incidir en un conflicto armado, un conflicto ideológico. Es decir, que ya en un mundo globalizado, donde las ideas son más plurales, donde las ideas llegan a personas de una forma mucho más rápida, entonces deben cambiar un poco el mecanismo con el que llegan al gobierno. Así que apoyo muchísimo esta idea y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. Y bueno, para continuar, como dije inicialmente, solo había un líder del Foro de Sao Paulo, que era Fidel Castro, al inicio de la década de los 90, pero todo comienza a cambiar con la llegada de Hugo Chávez, luego de su victoria en el 1998, y con la victoria de Lula da Silva en Brasil para el año 2002. Entonces aquí viene toda esta brisa bolivariana, como le dice Maduro, y que todas estas brisas bolivarianas se convertirán en un huracán. Estas son palabras de Nicolás Maduro. O sea que me dicen que ahora me veo mejor. Sí, ahora se ve perfecto. Se te ve bien. Ah, bien, perfecto. Sí, sí. Pero entonces todo comienza a cambiar luego del inicio de este siglo. Al inicio de este siglo todo cambió a favor del Foro de Sao Paulo.
Y hay que reconocer que estos líderes han sabido conquistar el poder, han sabido llegar, han sabido convencer al pueblo de manera mediática porque elaboran bien los discursos. El único problema es que cuando llegan, empiezan entonces a gobernar en contra del pueblo. Se venden a favor del pueblo, se venden, es lo que te dije, empiezan a adoptar los términos de manera propia, dicen que vive el pueblo, a favor del pueblo, el pueblo de Venezuela, por ejemplo, que vive el pueblo, pero entonces cuando llegan gobiernan en contra del pueblo. Sí, sí. Así que luego de la victoria, ya para terminar la idea, y cederte la palabra, porque este es tu espacio, empiezan otros líderes en América Latina a llegar al gobierno y que son, o sea, que son parte del Foro de Sao Paulo como tal. Así que bueno. Sí, es lo que se llama, lo que los académicos norteamericanos llaman marea rosada, que es el resurgimiento de la izquierda en América Latina de los mismos integrantes del Foro de Sao Paulo. ¿O me equivoco? No, es así. Sí, yo por ahí lo que quería acotar es el tema de la nueva planificación o la agenda que tienen, ¿no? Porque uno se queda con lo que sucedió con, por ejemplo, la Unión Soviética, con la forma en la cual actuaban, y creo que hoy ha cambiado muchísimo la máscara que llevan. No el trasfondo, porque es el mismo, como dijiste vos, es tomar el poder, es hacer un pueblo sumiso, tener un control excesivo de todo, pero un pueblo democrático. Claro, exactamente. Pero la máscara la han sabido modificar bastante bien porque hoy en día, digamos, lo actual, lo posmoderno, es estas ideas que surgen del mismo foro, ¿no? Que surge la estrategia de imponerlas en la sociedad. Entonces, eso era lo que yo quería comentar, que la estrategia que ha cambiado y han buscado otras formas, medios alternativos, medios sociales alternativos, llamémoslo, que son tendencias tanto ideológicas, culturales, políticas, etcétera, distintas a las que antes promulgaba, por ejemplo, la Unión Soviética. Entonces ahora ya estamos hablando de ecologismo, homosexualismo, feminismo, liberación de la mujer, indigenismo. Entonces, eso me parece, es aborto, ni hablar. Pero me parece recontra importante nombrar dos, porque son dos temas que no los ha tocado mucha gente, que es el ecologismo y el indigenismo. Es una estrategia del Foro de Sao Paulo y es una forma de manipulación y que les ha salido hasta ahora bastante bien. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, con respecto al indigenismo, ellos dicen defender los derechos de los indígenas, y por ejemplo, atrás de esta defensa de los derechos de los indígenas, el separatismo territorial y demás, está la creación de grupos guerrilleros y terroristas. O sea, es, digamos, el eslogan que vende y que atrás de él se esconde todo esto, crear grupos guerrilleros y que, digamos, pasó, lo vemos en la realidad en Chile. Digo esto y te dejo continuar a vos. En Chile, hace unos meses, hubo disturbios sociales, pero terribles, por el simple hecho de que aumentó el boleto el metro que tienen ellos. Entonces, a raíz de estos disturbios, hubo violencia extrema, el Estado tuvo que salir sí o sí, defenderse, se encontró un Estado vulnerable, una seguridad nacional vulnerable, y vos decís, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, justamente es una recontraestrategia hablar de los derechos, hacer protestas sociales. En la región de la Araucanía comenzaron protestas de mapuches, de pueblos indígenas y demás, y detrás de ello grupos de terroristas, grupos guerrilleros que ocasionaban caos nacional, disturbios, fuego, rompían todo, prendían fuego a su propio país. Entonces, este movimiento indigenista es importante tenerlo en cuenta, que viene del Foro de Sao Paulo, que es una de las premisas a través de las cuales ellos
abogan y ellos se expresan y dicen a través de esto defender al pueblo. Lo mismo con el ecologismo, que atrás de la defensa del medio ambiente, la protección del medio ambiente, preservación, se esconde esa justificación en impedir el avance del Estado en la industrialización, las obras y demás. Eso. No, y fíjate, es un patrón que vienen tomando desde la Unión Soviética. ¿Por qué razón? Porque la Unión Soviética financiaba grupos guerrilleros marxistas en América Latina, como es el caso de las Fuerzas Armadas de Liberación, la FARC. También está el Ejército de Liberación Nacional, de ELN de Colombia, sí, y también el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile. O sea que básicamente todo lo que hace la Unión Soviética con grupos guerrilleros en América Latina es lo mismo que hace el Foro de Sao Paulo con grupos indigenistas, con grupos ecologistas, y que de paso lo vienen haciendo también con los grupos feministas, con los grupos abortistas. Exactamente. Porque líderes del Foro de Sao Paulo también dicen que tú no puedes ser, un joven no puede ser el miembro del Foro de Sao Paulo si no es feminista, si no está de acuerdo con el indigenismo, si no está de acuerdo con la cultura abortista. Y lo que pasa aquí es que vemos toda una incoherencia de la izquierda política. ¿Por qué razón? Porque mientras la izquierda, bueno, líderes de la izquierda detestaban a los homosexuales, los odiaban a los negros, como fue el caso de Che Guevara, pero también fue el caso del Partido Comunista Africano, porque no aceptaban en negros en Sudáfrica. También está el caso de que Che Guevara Fidel Castro odiaba a los homosexuales. Sí. Y que luego viene a arrepentirse así de manera cobarde porque se da cuenta que esa izquierda política deja la batalla política, deja la batalla económica para luego dar una batalla cultural y lingüística. Entonces, es lo que te digo, la izquierda hoy en día, el Foro de Sao Paulo más bien dicho, utiliza como plataforma política todas estas minorías sexuales, empiezan a adoptar bueno. Se estaba un poco, ¿Me ves bien? ¿Me escucha mal, Juan. A ver ahí. ¿Y ahí? Ahora. Sí, se te estaba trabando un poco el sonido. No se escuchaba muy bien. Bueno, ¿y ahora? Sí, ahora, ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Y me ves bien? No, pero se te escucha bien. Por lo menos es... Pero bueno, es lo que te decía, pasamos de dar una batalla política y una batalla económica a dar una batalla cultural. Sí, y luego de que dan la batalla cultural, entonces comienzan a dar la batalla económica y la batalla política. Entran por la cultura primero y después van por la economía y luego van por la política. Cuando antes podría ser todo lo contrario para ellos. Sí, es que también incluso es tan así lo que vos decís, estás tan acertado que en la última edición, en el último encuentro del Foro de Sao Paulo, que fue en Venezuela, en Caracas, el año pasado, en el 2019, hubo debates de grupos de jóvenes y llegaron a la conclusión de respaldar, por supuesto, estaban todos a favor, el movimiento feminista, el aborto, la liberación de la mujer, que es un concepto de liberación de la mujer, trae aparejado un montón de cosas. Entonces, en definitiva, lo que decís es real, es así. Esa es la premisa, ¿no? La cultura, y también mostrar una cara buena. Bueno, estamos a favor de la mujer, tenemos que llevar a cabo estos y aquellos programas para la mujer, el aborto, la liberación, que termina el patriarcado, la discriminación. De hecho, si entras al Foro de Sao Paulo, te aparece toda la planificación que tienen, ¿no? Que en resumidas palabras es la lucha en contra del imperialismo, neoliberalismo, el patriarcado, todas las formas de discriminación, de género, de orientación sexual, de raza, etcétera.
la lucha en contra, a favor de la mujer, del aborto, la ideología de género, bueno, ni hablar que reconocen a Nicolás Maduro, su gobierno, su dictadura, Lula da Silva como un inocente, un preso político, etcétera. Es decir, es tal cual lo que estamos hablando, de hecho está en la página del Foro de Sao Paulo. Así que es así. Sí, y también entonces vemos a un Correa perseguido políticamente, a Rafael Correa, vemos a un Evo Morales que está siendo perseguido políticamente, o sea, así que lo está vendiendo la izquierda. Sí, sí. Y es como comentaba, todo cambia cuando Hugo Chávez, Lula da Silva comienzan, o sea, llegan al gobierno, porque bueno, de paso, mientras Cuba era financiada por la Unión Soviética, luego de la disolución de la Unión Soviética, se da cuenta de que el financiamiento iba a ser un problema, porque mientras la Unión Soviética pasó por un proceso de disolución en el 1991, pero un año antes es que se reúne el Foro de Sao Paulo, es que nace el Foro de Sao Paulo. Es decir, que Fidel Castro, los cubanos sabían lo que venía, sabían el problema, el grave problema que iban a enfrentar. Entonces, es por esta razón que identifican ciertos líderes en América Latina, como es el caso de Lula da Silva y Hugo Chávez también, y a partir de ahí, entonces, Cuba realiza una alianza con Brasil y una alianza con Venezuela a través de los dos líderes que te mencioné, por un asunto de que el financiamiento le preocupaba. Necesitaban buscar un aliado económico en la región latinoamericana para seguir promoviendo sus ideas, para seguir marcando territorio con sus ideas, con el socialismo. Entonces, luego de Lula da Silva, luego de Hugo Chávez, viene Evo Morales, llega en Bolivia, viene Rafael Correa, llega al poder en el Ecuador. En la República Dominicana también tenemos el caso de que hay muchos partidos que son miembros del Foro de Sao Paulo, como es el caso del partido oficial. También diversos partidos de la oposición son miembros del Foro de Sao Paulo. Aunque ciertos partidos del Foro de Sao Paulo, partidos dominicanos, muestran un rechazo ante la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, ante el totalitarismo que permanece en Nicaragua a través de Daniel Ortega. Sí. Y también está el caso de El Salvador, con Mauricio Funes y Salvador Sánchez. También está el caso de Fernando Lugo en Paraguay. Es decir que, bueno, y en Argentina con Kirchner, porque a pesar de que el peronismo no fue directamente vinculado con el Foro de Sao Paulo, sí vemos la reivindicación el nacimiento, el resurgimiento del peronismo mediante las políticas de Kirchner. Sí. Y lógicamente los partidos que llevaron en la boleta a Kirchner sí pertenecían al Foro de Sao Paulo. Entonces vemos el caso hoy en día de Alberto Fernández, tu presidente, bueno, el presidente de Argentina. Lamentablemente. Que o sea, la relación que tiene con el Foro de Sao Paulo se evidencia en el hecho de que sí admira a Salvador Allende, sí admira a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pero que de igual forma, por estrategia, no comenta lo que sucede hoy en día en Nicaragua con Daniel Ortega y lo que sucede en Venezuela con Nicolás Maduro. Y cómo no, con lo que vive Cuba hoy en día. Así que bueno. Sí, o lo justifican. Lo justifican. Sí, totalmente. Y bueno, es lo que te digo, hoy en día ahora vemos el Foro de Sao Paulo que adopta como un plan lo que tú estableces en la batalla cultural. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, que es una estrategia de todas las regiones y los partidos que forman parte del foro, ¿no? Y es algo que para mí ha cobrado, a ver, está de moda, es así, esa es la palabra, está de moda, es algo que cobró vigencia, que todo el mundo, la mayoría de las personas adhieren lamentablemente. Entonces creo que lo importante es analizar que la estrategia está resultando, ¿no? Que es algo que está
Mirá que es tan real lo que dijiste vos, de lo que estamos hablando, que se está aplicando en todos los países. Esto de la ideología de género, de la modificación de las constituciones, vos lo nombraste hace un ratito, y también se me vino a la mente el caso de Chile, donde hay protestas continuamente por la reforma de la Constitución Nacional, ¿no? Y es una estrategia que surge del Foro de Sao Paulo también. Entonces creo que es algo que en definitiva les está saliendo y debemos alarmarnos ante eso y buscar una forma de frenarlo desde nuestro punto, hacer lo posible. Pero es algo que se está llevando a cabo y que es real, lamentablemente es real. Todo esto de la ideología de género, los problemas que, las consecuencias que trae aparejado, el aborto, la liberación de la mujer, la modificación de las constituciones, es en definitiva la búsqueda de acceder al poder y luego, una vez acceden al poder, poder llevar a cabo su estrategia de manipulación social. Sí, y mira con el caso de Chile, me da risa porque los manifestantes decían públicamente que en Chile hace falta verdaderas políticas sociales, pero no decían eso cuando Bachelet gobernaba el pueblo No, chileno. por supuesto. Entonces vemos una total hipocresía. Y cuando surgieron los señalamientos hacia el Foro de Sao Paulo, en el sentido de que eran los culpables de lo que estaba sucediendo, de todas esas manifestaciones que no eran fortuitas. Entonces comienzan los líderes del Foro de Sao Paulo a hacer frente, a llamar mentirosos a los líderes que ellos consideran neoliberales, porque no solo fue con el caso de Sebastián Piñera, sino también con el caso de Iván Duque en Colombia. Sí. Pero ¿qué pasa? Fue el propio Maduro que dijo públicamente que en toda América Latina se sentirá los aires, o sea, el aire bolivariano, y que pronto se convertirá en un huracán. Es decir, que aquí básicamente se evidencia la estrategia que tenía el Foro de Sao Paulo. Sí. Porque es básicamente convertir a la región latinoamericana en un bastión del comunismo en todo el planeta. Exactamente. Sí, y así que bueno. Sí. Es tan acertada la estrategia que en Chile, de hecho, yo analizo que estuvo Michelle Bachelet y en su gestión se modificaron muchísimo las leyes de Chile, de esta forma debilitando la seguridad del país y protegiendo a los vándalos, ¿no? Entonces digo, qué coincidencia que justo ahora, como surgió esto de las protestas sociales y los disturbios y demás, el Estado, con toda esta protesta social y violencia, se vio de alguna forma desconcertado, justamente porque el gobierno anterior, la gestión anterior, había modificado tantas leyes que había debilitado a la seguridad nacional y el Estado no sabía cómo reaccionar. Entonces, también me parece relevante eso, ¿no? La estrategia, la forma que llevan a cabo es súper camuflado todo, y bueno, y lamentablemente les está resultando. Sí, y bueno, también mira con el caso de los referentes del Foro de Sao Paulo, que tampoco han sido los mejores ejemplos en toda América Latina, porque para mí sería algo sumamente inmoral, algo sumamente absurdo, que queremos defender la supuesta dignidad a través del Foro de Sao Paulo, mientras se callan cuando líderes gobernantes del Foro de Sao Paulo cometen atropellos hacia los derechos humanos, lo que ellos defienden, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, donde miles de jóvenes son asesinados por este Estado, por este sistema comunista. Y se quedan callados y básicamente ni siquiera hoy en día hablan de estos líderes o prefieren obviar el tema, porque saben que sería un absurdo defender el Foro de Sao Paulo, defender todos los miembros que tienen, mientras muchos de ellos cometen atropellos y asesinan a jóvenes, asesinan a mujeres. En Cuba, por ejemplo, cualquier persona que
que muestre una oposición al régimen cubano, quieren meterlo preso, quieren golpearlo, hay persecución política, hay torturas, como es en el caso de Venezuela, donde el mismo gobierno se mete en las casas de los opositores a perseguirlos, a maltratarlos, a llevarlos a la cárcel. En Nicaragua asesinan a los jóvenes cada vez que empiezan a manifestarse públicamente en contra de Ortega. Y bueno, entonces quieren defender la dignidad, quieren promover la tolerancia, quieren promover los supuestos derechos humanos para ellos, como a ellos les convienen, pero en esos países donde el Foro de Sao Paulo tiene tanta incidencia, se callan. Uh-huh. Así es. Sí, exactamente. Y bueno, ajá. Pero volvemos al mismo ejemplo de el Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Es un absurdo que utilicen banderas y camisetas cuando homosexuales, cuando el tipo estaba totalmente en contra y hacía campos de trabajo forzado para que los hombres se hicieran hombres. Es esa continua ignorancia que se va repitiendo, pero es lo mismo. Sí, sí. Y qué paradójico que el propio Che Guevara, por ejemplo, criticaba tanto el capitalismo, y gracias al capitalismo hoy en día sus camisetas se venden de una manera increíble. Sí. Y es lo que tú decías. Sí. Y es lo que tú decías, a veces hay marchas de colectivo LGTB, marchas de movimiento feminista, que tienen fotos de Fidel Castro, fotos de Che Guevara, cuando ambos habían mostrado repudio hacia los homosexuales. En el caso de Che Guevara mostraba repudio hacia los negros, los consideraba sucios, los consideraban poco higiénicos, los consideraban como personas que solo vivían de mal olor. Así lo decía él, en sus palabras. Y bueno, te hago la siguiente pregunta. ¿De qué forma podríamos identificar el fracaso rotundo del Foro de Sao Paulo? Bien, yo creo que la experiencia, analizando la historia, creo que ahí encontramos las respuestas. Como te decía hace un momento, es el mismo trasfondo, es el mismo fin, solamente ha cambiado un poco el medio, la máscara, ¿no? Pero si fracasó ya tantas veces, el último ejemplo fue la caída del muro de Berlín, ¿por qué no ahora? Entonces, es exactamente lo mismo, es simplemente utilizar la experiencia, analizar la historia y entender que va a suceder lo mismo. Ni hablar con los países que tenemos de ejemplo como Cuba o como Venezuela, ¿no? Donde vemos un país, grandes naciones que han sido destruidas, y no solo económicamente, sino hasta moralmente. Así que creo que es eso, tener sentido común y ver la experiencia y el ejemplo de otras naciones y la experiencia que surge a través del análisis de la historia. Sí, sí. Y bueno, también esta tarde estaba reflexionando acerca del Foro de Sao Paulo y bueno, el Foro de Sao Paulo más bien ataca también los valores que representa el patriotismo. Sí. Y uno de los objetivos del Foro de Sao Paulo hoy en día es abolir las fronteras bajo el lema de hermandad, bajo el lema de unidad. Pero ¿qué pasa? Como quieren abolir todas las fronteras, se presenta una contradicción. Porque si el Foro de Sao Paulo pretende abolir toda frontera, ¿por qué en Cuba, por ejemplo, no dejan que nadie se salga del país a escapar a otro país? Si pretenden abolir todas las fronteras, ¿por qué la propia Unión Soviética, su mayor ejemplo, creó una frontera, creó un muro para evitar que las personas vayan a ese mundo capitalista, a ese mundo neoliberal que ellos tanto criticaban? ¿Por qué si quieren abolir las fronteras? Porque Maduro no deja que los venezolanos salgan de Venezuela y mantiene un control totalmente irrestricto en la frontera. Y es lo que te digo, también atacan los valores que mantiene el patriotismo como tal, porque no solo es ideología de género, no solo es matrimonio igualitario, también pretenden la abolición de la frontera, la legalización de la marihuana también, por ejemplo,
Pero ya con el tema de la frontera, porque sobre todo el Foro de Sao Paulo pretende seguir lo que llamamos el nuevo orden mundial, influenciado por la agenda globalista de la ONU, y la agenda globalista de la ONU, con claras ideas, con claro financiamiento de Soros y demás, pretenden que ese elemento llamado frontera sea más bien inhóspito, no sea tangible, en otras palabras, eliminar todo, pero es una realidad de que cada nación, cada país necesita proteger sus valores, necesita proteger sus ideas, sus costumbres, su lengua, su religión, y una forma, no es la perfecta, pero una forma simple de proteger sus valores, de proteger su identidad como nación, es mantener una frontera. Es decir, es que fíjate, todos los países desarrollados en todo el mundo se ven obligados a crear esa frontera que tanto critican. Critican porque no les conviene y en el hecho de que les conviene, entonces lo apoyan. Es decir, que básicamente todo es una contradicción. Sí, exactamente. Sí, sí. Así que bueno, si quieres decir algo. No, concuerdo con vos y que aparte es muy incoherente, o sea, repito lo que vos dijiste, ese detalle de querer abolir las fronteras, pero a la vez las sociedades, los países, las naciones que tienen un sistema socialista, como el caso de Venezuela, es un país súper cerrado y no permite la libertad de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, como por ejemplo Cuba también. Entonces volvemos a lo mismo, es ese discurso de el Estado es para servir al pueblo y la libertad de las personas y demás, y a la hora de llevar a cabo la gestión resulta que es totalitario, resulta que manipulan, resulta que es un Estado enorme, que sofoca a la sociedad, que tenés que explicar dónde vas, por qué, cuándo, cómo, no podés salir del lugar, entonces intentan ponerse ese eslogan de defender la libertad, de saquemos las fronteras, de que somos todos iguales, todos hermanos, pero a la hora de llevar a cabo una gestión te das cuenta que en realidad la pretensión es opuesta. Sí, sí, totalmente. Maca, ya para ir cerrando, ¿cómo tú ves el panorama general en América Latina? Bueno, yo creo que está avanzando todo esto. La agenda del Foro de Sao Paulo está avanzando. Lamentablemente, lo veo acá en mi país con la presidencia de Fernández. Pese a que la gente sabía la índole de su ideología y demás, y lo que ha fracasado, lo que ha destruido en el país, el peronismo, el kirchnerismo, el socialismo en sí, lo eligieron nuevamente. Entonces creo que hay una estupenda manipulación, muy buenas estrategias y que está avanzando. Y así como en Argentina hoy en día está Alberto Fernández, creo que la estrategia es ocupar de nuevo ese poder en distintas regiones donde lo han perdido. Por ejemplo, en Chile, bueno, en Brasil. Entonces, supongo que viene por ahí la mano a ocupar el poder de nuevo y también, por otro lado, la batalla cultural que están llevando a cabo, ¿no? Desde su punto, desde ellos, desde su foco, es un tanto invisible, porque lo hacen a través de los programas académicos de los niños en los colegios, lo hacen a través de marchas solidarias, de movimientos, de organizaciones, de ONG y demás. Es un tanto invisible, entonces es más peligroso todavía. Pero creo que ese es el panorama, que es difícil, que hay que alarmarse, hay que sentir miedo para poder reaccionar frente a todo esto. Y sobre todo, Maca, yo hago una crítica también Sí. a lo que llamaríamos nosotros a la propia derecha, porque en muchas ocasiones hemos visto referentes de la derecha latinoamericana que tan pronto llegan al gobierno, llegan al poder, se olvidan de la parte cultural. Y para mí, en esto, lo más importante es la batalla cultural, porque ellos primero se fueron ahí, lograron
instalar ese chip cultural en la mente de todos, como sociedad, hablo yo, para lograr todos sus objetivos en cuanto a la política, en cuanto a la economía. Y básicamente se evidencia una anorexia cultural en la derecha, a lo que hace Kaiser llama la fatal ignorancia. Y vemos que muy pocos líderes de la derecha, no hablo de todos, por si acaso, se preocupan por formar, se preocupan por organizar seminarios, conferencias, charlas, cursos, a diferencia de la izquierda, que siempre se mantiene estática, consistente en cuanto al adoctrinamiento ideológico de sus líderes, de sus miembros. Entonces, es lo que yo te digo, básicamente tenemos que hacer un llamado a la derecha latinoamericana para que se redefina, para que establezca bien sus objetivos, porque en cuanto a la batalla cultural, la izquierda nos está ganando, sigue ganando terreno, pero aún así me parece positivo que por lo menos en la región americana vemos que en países donde el Foro de Sao Paulo tenía mucha incidencia, va perdiendo terreno, como es el caso de Brasil, de Bolsonaro, como es el caso de Duque y Colombia, como es el caso de Trump, que estoy seguro que va a ganar en noviembre de este año. Y no vayan a pensar también que ya Trump a mí me paga, pero bueno. Vimos el caso ahí de Uruguay, el presidente de la calle, pero recientemente colocó un tweet donde habla de política de género. O sea que básicamente inició como una esperanza para la recuperación económica de ese país, pero ya en la parte social y cultural y adoptar el modelo educativo en perspectiva de género, ahí resulta un poco preocupante. También está el caso de El Salvador, ya que salió a la izquierda, viene este político, Bukele, Nayib Bukele, pero está el caso de que aún no podemos como identificar cuál corriente exacta persigue Bukele, porque, bueno, podrá estar a favor, en contra del aborto, pero en cuanto a las políticas económicas, aún es muy cuestionable. Veo que alguien comenta acerca de Colombia y es lo que te digo, mira, la realidad política en cada país es muy cambiante. Por lo tanto, eso de derecha e izquierda, yo creo que debería situarse bajo su contexto político. Sí, sí. En cuanto al caso de Colombia, diríamos nosotros que gobierna la derecha en términos relativos, porque, por ejemplo, el presidente Duque representa todo lo contrario a la izquierda, en los valores sociales, en los valores políticos, a diferencia de Petro, que era su contrario en las elecciones pasadas. Así que, bueno, yo considero que en América Latina vemos una derecha representada en los jóvenes que se sienten preocupados y bueno, seguir haciendo una exhortación tanto a ti como a los demás jóvenes que hemos compartido mediante esta vía, que sigan dando la batalla, que sigan formándose, porque la formación académica es muy importante. Sí. Sí, yo creo que es importante la formación académica porque también es una herramienta, ¿no? Es nuestra herramienta hoy en día. Pero por otro lado, lo que yo he analizado un poco este último tiempo es que falta reacción. Creo que la derecha debería ser reaccionaria, deberíamos ser una derecha reaccionaria. Como decís vos, la izquierda tiene una excelente organización, planificación y demás, se mantiene en movimiento. Creo que es lo que le falta a la derecha también, porque creo que no basta solo con la formación académica, que es recontra importante, muy importante, sino también comenzar a reaccionar. Porque si no reaccionamos, nos pasan por encima, como ya lo están haciendo. Entonces creo que también hay un llamado a eso, a la organización, a la reacción, a expresarnos, a no quedarnos encerrados en esto, ¿no? En una casita, en una cajita de 4 paredes, sino
salir. Creo que es re importante eso, porque la izquierda se maneja de esa forma. Ellos organizan marchas, protestas, hacen disturbios. Por supuesto que no nos vamos a poner en ese plan, ¿no? De ocasionar disturbios porque no nos representa. Pero sí reaccionar, hacerle frente a todo esto. Creo que eso es súper importante. Sí, sí, totalmente. Y bueno, para responderle a algunos jóvenes que estaban preocupados en cuanto a la República Dominicana y si hay partido de derecha o no, realmente sí hay como tres partidos que diríamos nosotros que son meramente de derecha, pero está el caso de que se alían, hacen alianzas a cada proceso electoral con partidos de izquierda. Y es lo que yo te comentaba a ti una vez, aquí ese debate de derecha versus izquierda no es tan marcado, porque podré ir donde mi abuelo o mi abuela a decirle que yo soy de derecha, a decirle a mi mamá que soy de derecha, pero no va a entender Claro. qué significa, qué comprende en realidad. Pero es lo que te digo. Y mira qué doloroso saber que los partidos de izquierda en la República Dominicana, en todos los procesos electorales que hemos tenido luego de 1996, realizan, bueno, a excepción del año 2016, realizan alianzas electorales con partidos que pertenecen al Foro de Sao Paulo.